En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Bendita sea su palabra. Amado Dios, te alabamos y seguimos celebrando con gran gozo, Señor, lo mucho que tú has hecho en nuestras vidas, rescatándonos de nuestra vana manera de vivir, rescatándonos de la maldad, del pecado y transformándonos, Padre, a esa luz admirable en Cristo Jesús. Celebramos, Padre, siempre con gran gozo esta preciosa salvación que tú nos has dado, aun cuando no merecemos. Gracias, Señor, una vez más, en nombre de Jesús. Amén. En el retiro nosotros estuvimos viendo una película, no sé si se acuerdan, y la película se titulaba algo así, Solo puedes imaginarte. Y la prédica que tenemos es el Espíritu Santo, nuestro oportuno ayudador. ¿Por qué esto? Realmente en la película pudimos ver que era un joven que venía de una familia disfuncional, un padre agresivo, un padre violento, un padre golpeador y una esposa la cual aguantaba también demasiados golpes. Imagínese ese hogar. ¿Podría haber manifestación del Espíritu ahí? Adela era la mamá de este muchacho Bart. Dice que ella lo envió a un campamento de la iglesia, seguro para que tenga un encuentro personal, como todo joven. Pero cuando regresa a casa después de una semana, descubrió que su madre no estaba. Se había ido para siempre abandonándolo. ¿Se imagina cómo puede quedar un joven marcado, si se dice, cuando es el tiempo que más necesita de mamá? Sin embargo, en la historia de este joven, la fe y el miedo se entrelazan a lo largo de la película. Pero qué hermoso. Bart, en medio de todo, se hace cristiano en aquel campamento. Dice que él cantaba. Y comienza a cantar en los servicios de la iglesia. Y curiosamente, en aquel entonces, los servicios se transmitían por radio. Más tarde, descubre que su padre, aquel hombre que golpeaba, aquel hombre que lo ultrajaba, aquel hombre que no lo soportaba, estaba escuchando los servicios, seguro detrás de la puerta, y los cánticos que entonaba Bart. Y sabe una cosa, esto fue un incentivo más que suficiente para que el padre pueda también encontrar a Cristo. Seguramente estarían cantando, celebremos y adoremos, oh hermanos, y seguro que cantaban algo así de estos himnos que nos atrae a Cristo Jesús. Dice que Bart estaba asombrado por la transformación espiritual de su padre con el tiempo. No obstante que en su corazón todavía él no había perdonado. Hermanos, hay veces cuando quedamos marcados, cuesta el poder perdonar. Pero en una conversación desgarradora, el padre le pregunta a Bart, le dice, si Dios puede perdonar a todos los demás, ¿por qué no puede perdonarme a mí? Y Bart, con amargura, le responde, Dios puede perdonar, pero yo no puedo. ¿Cuántos de nosotros a veces pasamos por esa situación? Cuando hemos sido traumados, cuando hemos pasado situaciones en nuestro hogar, tal vez de violencia, de muchas cosas, y decimos, no puedo perdonar. Pero qué hermoso que después de ese rechazo, Bart descubre que cambia su perspectiva en el poder del Espíritu Santo, porque él había aceptado a Cristo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo, amados hermanos? Nos convence de pecado, nos convence de que estamos haciendo algo malo y nos limpia para usarnos. La historia trata finalmente de que este muchacho dice que hasta el final estuvo con su padre cuidándolo hasta esos últimos días que podía morir, que tuvo que cerrar los ojos y morir. Acá vemos la obra del Espíritu Santo, trabajando en ese hombre maltratador, cambiándolo, y en ese hijo para ser usado. Le digo, amados hermanos, que en ocasiones nuevos creyentes creen que sus vidas serán más fáciles
después de ser salvos. Pero eso no sucede siempre. Podemos ser salvos, pero Dios muchas veces permite pruebas, permite situaciones difíciles que vengan a nuestra vida. ¿Para qué? Tal vez para que nosotros podamos aprender a depender de Él. Y de hecho, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, como creyentes, vamos a encontrar retos, vamos a encontrar desafíos. Es entonces cuando nosotros podemos llegar a preguntarnos, hay veces, ¿dónde está Dios? Señor, ¿por qué tú no me escuchas? Señor, ¿qué pasa? Oh Dios, ¿por qué no estás respondiendo a mis oraciones? ¿Cuántas veces nos hemos puesto nosotros en ese tipo de situación? Si no sabemos qué hacer, puede que nos sintamos solos y abrumados. Esa es una gran verdad. A veces decimos, yo soy creyente, pero sin embargo no quiero seguir al Señor, no quiero venir al servicio, no quiero participar, no quiero hacer estas cosas. Amados hermanos, pero si hemos recibido a Cristo, repito, como Señor y Salvador, esto debe quedar en mi corazón y en mi mente. Nunca voy a estar solo. Nunca el Señor me va a abandonar. ¿Por qué? Porque Él me ha prometido que tengo un ayudador que es el Señor Espíritu Santo. ¿A quién debemos recurrir cuando pasamos por estas situaciones? A Dios, aun cuando estemos con las rodillas quebrantadas. Tenemos el ayudador, el Espíritu de Dios. Y Pablo exhorta en la carta a los romanos de esta manera. Escuchen bien. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mire, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Estamos solos? ¿Podemos enfrentar las tragedias, las angustias, los dolores, los sufrimientos? ¿Y por qué entonces tenemos que decir, es que estoy solo? A veces nos actuamos como el profeta Elías, ¿no? Después de haber hecho tremendo trabajo con los Baales, salió corriendo para esconderse en una cueva y dice, ay, Dios me ha abandonado, estoy solo. Hermanos, antes de ir a la cruz, Cristo les dijo a sus discípulos que enviaría a alguien para que les ayudara. ¿A quién se estaría refiriendo? ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es miembro de la Trinidad junto con el Padre y junto con el Hijo. ¿Verdad? Sin embargo, algunos creyentes no comprenden que Dios, en la persona de su Espíritu Santo, ha venido a morar en nosotros, ha venido a morar en ti. Así que tú no estás solo, tienes el poder del Espíritu Santo contigo. Así como Dios lo hacía en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el templo. Entonces cuando vienen las aflicciones y los problemas, ¿por qué te sientes solo? Si tienes al Señor Espíritu contigo. Amados hermanos, esto indica el deseo de Dios como Padre de querer tener intimidad con sus hijos y ayudarlos a guiarlos en medio de la vida, en medio de problemas, en medio de situaciones tristes. Muchos creyentes se sienten fracasados en su andar cristiano. Es lamentable decirlo, pero muchos creyentes se sienten fracasados. Porque en vez de vivir, y acá sí quiero remarcar, en vez de vivir en el poder y en la provisión del Espíritu Santo, solo se esmeran en hacer su propio esfuerzo y esperar por el día en que llegarán ellos al cielo. Como ya acepté a Jesús, yo voy a llegar al cielo. Pero viven como desmotivados. Por cualquier situación viven desmotivados. Cuando en realidad, amados hermanos, nosotros tenemos el poder de la provisión del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué te olvidas? Si tú has sido sellada con el poder del Espíritu de Dios.
Y como resultado, ¿cómo viven cuando no viven en el poder del Espíritu de Dios? Te voy a dar pequeñas características. Inconformes, viven desilusionados, ¿verdad? Viven desmotivados de Dios. No por lo que digan, porque muchas veces decimos, no es que yo leo la Biblia, pero es fácil leer a la persona cuando vive desmotivada. La manifestación de nuestro rostro, de nuestra manera de ser, de nuestro conversar, de nuestro decir, dice mucho acerca de que no tenemos la provisión del Espíritu Santo con nosotros. Amados hermanos, no obstante, el problema no es el Señor. Créanme, no es el Señor, sino la falta de conocimiento en cuanto a la presencia y guía del Espíritu Santo en nuestra vida. A veces no queremos conocer eso. El Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo. Se nos ha dado todo lo que necesitamos a nosotros, los creyentes. ¿Para qué? Para vivir nuestro andar en fe, agarrado de Él. Qué bonito es caminar en el Espíritu cuando todo me sale bien. Tengo buena salud, tengo un buen trabajo, tengo un buen carro, y el día está radiante y no me duele nada. Ah, qué hermoso, ahí sí puedo andar en el Espíritu. Antes cuando está enfermo, como está ciertos hermanos, y vienen en medio de todo esto. El Señor nos ha fortalecido con el poder de su Espíritu. Hermanos, solo debemos estar aquí dispuestos a rendirnos a Dios para hacer uso de los recursos que nos da el Espíritu Santo. ¿No es verdad eso? ¿Por qué? Porque el Espíritu es nuestro ayudador divino. Siempre está dispuesto a socorrernos. Usted no está solo. Tiene el poder del Espíritu Santo en todo momento, desde que recibimos nosotros a Cristo Jesús como es nuestro Señor y nuestro Salvador. El Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta el final. Entonces, ¿por qué vivimos o nos sentimos solos y desamparados? ¿Por qué vivimos desmotivados? Tenemos que revisar un poquito más nuestro andar. Su Espíritu Santo está siempre presente y obra de una manera activa en nuestras vidas, hermano. Eso es, el Espíritu de Dios está siempre activo, no está durmiendo, está presente. Entonces vamos a ver cuál es la obra del Espíritu Santo según el pasaje. Bueno, ya lo tenemos acá. Según el pasaje, el Espíritu Santo dice, uno nos convence de pecado. ¿Cree usted que el Espíritu Santo nos convence de pecado? Y las Escrituras dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. En primer lugar, dice que nos hace reconocer que somos pecadores. Es que yo no peco, sí, hermano. Si el Espíritu está con nosotros, el Espíritu Santo nos va a hacer reconocer que somos pecadores, necesitados de salvación para que podamos arrepentirnos, depositar nuestra fe en Cristo y recibir su perdón. ¿Quiere decir que todo el tiempo debo de venir a pedirle perdón a Dios? Sí, pero primero que tengo que hacer, reconocer que le fallo constantemente. No es que yo no lo puedo decir al Señor. Cuidado, el Espíritu Santo sabe todas esas cosas. Y Él nos convence de pecado. E incluso, después de haber sido salvos, nos hace reconocer cuando actuamos de una manera incorrecta. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Al recordarnos que el pecado no debe ser parte de nuestra vida, pues ahora seguimos a Cristo. Hermanos, un ejemplo. Si he fallado a mi esposa, y en un sentido no le he apreciado o la he menospreciado con alguna actitud, créame, el Espíritu Santo va a trabajar para hacerme sentir mal. A mí me ha pasado. En algún momento de mi vida, mi señora con qué amor ha preparado la comida. Ven, siéntate, vamos a comer. ¡Ah! Esto está soso, no tiene sabor. Este arroz está quemado. Actitudes así. Dígame, ¿cómo la pongo ella?
Le hago sentir mal. Pequeño detalle que le estoy contando, ¿ah? Y realmente cuando reacciono después digo, Dios mío, ¿qué he hecho? El espíritu que mora en mí me hace sentir y entender que falló mi esposa con mi actitud negativa. ¿Qué debo de hacer? Uno, ir a Dios y pedirle perdón a Él. Y enfrentar la situación, decirle perdóname. Así ella en ese momento no quiera perdonarme, no quiere hacerlo. Yo tengo que ir y pedirle perdón de lo malo que he sido. He ahí como el Espíritu Santo trabaja. Pero si digo, no, ¿por qué voy a pedir perdón? Que se aguante. Hermano, usted está entristeciendo al Espíritu de Dios que mora en usted. Esa no puede ser su actitud. ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu Santo nos convence de justicia. No de injusticia, sino de justicia, de todas esas cosas íntegras y dignas delante de Dios. Eso es lo que hace. ¿Cómo debo andar en mi vida? De las buenas decisiones que debo de tomar. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Y también dice que nos convence de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Las cosas que le desagrada a Dios, actos o actitudes contrarias a la voluntad de Dios, o cosas que traigo a mi vida si no me arrepiento. Y lo dice también 1 Corintios 11:30. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Nos convence cuando andamos con Él y cuando metemos la pata. Perdónenme que lo diga de esa manera. Segundo, el Espíritu Santo nos sella para salvación. Y las Escrituras dicen en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, miren, condición, habiendo creído en Él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Dónde está? Efesios 1:13. Pablo, cuando escribe esta carta, seguro que en esa época el sello era usado para autentificar, para demostrar posesión y protección de una carta. Por eso que se le ponía el sello. Es algo así como los anillos de compromiso al casarnos. ¿Recuerda usted, mi hermano? Cuando agarró el anillo, se la puso a su esposa. ¿Para qué era? Un compromiso de que de acá estamos ligados para siempre. ¿Sí? Eso es lo que hace este anillo. Bueno, el Espíritu Santo del mismo modo nos sella a nosotros en Cristo. En Cristo nos hace suyos, nos aparta para Dios como hijos de Dios. Pues ahora vivimos nosotros bajo la protección divina de Dios y tenemos la presencia del Señor, Espíritu Santo. ¿No es hermoso esto? Es un sello que nadie puede romper, ni el diablo, ni nosotros mismos, cuando somos sellados con el poder del Espíritu de Dios. ¿No es hermoso tener esa relación con Dios a través de su Espíritu? Amados hermanos, Dios nos muestra lo que está mal, pero también nos disciplina. Dice que a todo aquel que le adopta como hijo, ¿qué hace? Nos da donde más nos duele. Si nosotros que somos malos sabemos darle katana a nuestros hijos cuando se portan mal, imagínense cómo no lo va a hacer Dios. Y el Espíritu Santo no está con nosotros temporalmente. Esa es otra gran verdad. ¿Está hasta cuándo? Hasta siempre. Él vive dentro de nosotros desde el momento, vuelvo a repetir, que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y dice que nunca nos va a dejar. Entonces, cuando pasas por situaciones tristes, ¿por qué tienes que tener esa letanía, hermana? Es que estoy solo, nadie me entiende. Usted no sabe el dolor que estoy sufriendo. Mentira.
tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, es nuestro ayudador en medio de todas las situaciones que pasemos. Y esa es la razón por la que podemos vivir confiados. Y no solamente confiados, sino con la certeza absoluta de que tenemos seguridad eterna allá en las mansiones celestiales. Y esto es lo que ayer se decía justamente en el servicio, que cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, vamos a tener vida eterna. Vamos a estar en la presencia de Dios, porque esta no es nuestra casa, esta es una tienda temporaria, decía. ¿Por qué? Porque realmente Cristo se iba a preparar un lugar en los cielos, y donde Él está, nosotros vamos a estar. Eso es lo que hace hoy el Espíritu, animándonos en todo el tiempo. Amados hermanos, el Espíritu Santo es un regalo eterno que Dios ha enviado a nuestra vida para vivir, recuerde, en obediencia. No es un regalo así por así. Hay una condición, tenemos que vivir en obediencia a su palabra, no a mi manera de ser, a mi manera de yo creer, a mi manera de yo actuar. Sí, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nos sentamos, bien sentados, el yo puesto y el Espíritu Santo que lo ahí abajo, en la pata de la silla, entristecido por nuestras actitudes. Y vivimos bajo su dirección mientras nos capacita para que hagamos lo que nos pide. Exactamente, cuando usted vive bajo la voluntad del Espíritu, Él lo va a capacitar, lo va a dirigir. ¿Por qué? La palabra de Dios dice, si vivimos conforme a la carne, mire usted, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Jesús nunca dispuso que viviríamos la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. No. Ustedes vieron con esos hombres que lo siguieron. Todos pasaron por situaciones difíciles, perseguidos, humillados, como lo hizo con el maestro. Y finalmente, ¿cómo murieron? Más bien, Él nos da su vida por medio de su Espíritu ahora. Vivimos un tiempo de gracia, un tiempo precioso. La gracia de Dios, hermanos, no cambia la naturaleza de nuestro pecado, el cual siempre lleva a la muerte. Sin embargo, yo puedo decir que la gracia de Dios nos capacita para depender del poder del Espíritu Santo a fin de hacer morir nuestros propios impulsos y nuestros propios deseos pecaminosos. Es que la carne es débil, pero el Espíritu de Dios es vivificador, nos da fuerza, es dinamita. El tercer punto, que también está ahí, el Espíritu Santo nos enseña, es un gran maestro, y su palabra dice, mas el Consolador, el Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Juan 14:26. ¿Quién es el que nos va a enseñar todas esas cosas? El Espíritu de Dios, cuando vivimos en obediencia a la palabra. Nosotros podemos ser grandes teólogos, ¿ah? Estar en los mejores seminarios. Podemos tener mucha lectura bíblica, pero si no somos tocados y no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, somos peor que los fariseos, conocedores. Entonces vemos acá que eso es lo que hace el Espíritu cuando nosotros hemos sido sellados con su poder. Y también podemos ver que el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo, como digo, nos enseña, es lo que Él hace. Cuando nosotros dejamos vivir al Espíritu Santo haciendo el trabajo que Él va a hacer. Hermanos, las tres personas de la Trinidad, por otro lado, son iguales, son divinas y comparten los mismos atributos, pero son tres personas distintas, compartiendo esa perfecta unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No obstante, no debemos entender que nosotros adoramos a tres dioses, adoramos a un solo Dios. Existe únicamente un Dios a quien se expresa en tres personas. Hay que entenderlo bien esto para no salir confundidos.
No hay tres dioses, es un solo Dios en las tres personas. Y esto también lo podemos ver ahora que estamos estudiando Deuteronomio. Y está en Deuteronomio 6:4. El Espíritu Santo trae a la mente las palabras de Jesús porque Él es uno y es el mismo. Esto lo puede leer en 1 Corintios capítulo 2, los versículos del 10 al 16. ¿Por qué digo esto? Cuanto más nosotros meditemos en las Escrituras, el Espíritu Santo traerá la misma palabra de Dios a nuestra mente. ¿Para qué? Para que obedezcamos, para que nos sometamos, para que le sirvamos. No para que saquemos pecho que sabemos más, sino para que seamos cada día más humildes, seamos mejores instrumentos para la obra de Dios. Nos guía a leer la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu. Nos ayuda a interpretarla adecuadamente. Mire, las bendiciones que muchas veces nosotros la perdemos cuando dejamos de lado al Espíritu Santo. Por eso qué importante es poder decir, Espíritu de Dios, antes de poder hacer este devocional mío. Ayúdame, Señor, a poder entender tu palabra, a poder expresarla en la manera que tú quieres, no en la manera que yo quiero. Hermanos, y qué hermoso, ¿eh? La Biblia es un maravilloso regalo que Dios nos ha dado. Si nosotros somos fieles a leerla y le pedimos que su Espíritu nos enseñe a entender estas grandes verdades. Yo puedo entender, tal vez agarrando una Biblia de estudio y ahí abajo tiene unas anotaciones. No. A entenderla y aplicarlas y ponerlo en práctica en mi vida, en mi andar de todos los días. Y finalmente el Espíritu Santo también nos revela su verdad. Y dice en 1 Corintios 2:12, y nosotros, mire, no hemos recibido el Espíritu del mundo. Eso que el mundo te dice, mira, haz esto, haz lo otro. Yo te digo por experiencia. Sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, acá se nos promete un conocimiento divino que va más allá del universo. Más allá, y que solo puede ser hallado, ¿dónde? En la palabra de Dios. Acá en la palabra de Dios tenemos el alimento que nos enseña todo lo que necesitamos nosotros para poder conducirnos en la vida. Puede que no entendamos de manera inmediata lo que significa el pasaje que hemos leído. Nos ha pasado muchas veces, a mí me ha pasado. A veces lo he leído el pasaje y no lo he entendido. O cómo podemos aplicarlo. Pero si perseveramos, ahí está la palabra, si perseveramos en buscar y escudriñar la palabra de Dios, dice que el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender. Por eso es que la Biblia lo dice en Timoteo, ¿no? Toda escritura, ¿qué dice? Es inspirada por Dios. Hay que dar útil para enseñar, útil para corregir, útil para redarguir, a fin de que el hombre de Dios o la mujer de Dios, como ya tomarla, esté enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios, nos enseña. Entonces vemos esta razón por la cual es esencial que nosotros, por otro lado, también permanezcamos no solamente fieles a la meditación de la palabra, sino también permanezcamos fieles a la oración. Y a los estudios bíblicos que muchas veces tenemos nosotros. Que ese sea nuestro andar siempre. Que sea una relación diaria que podamos tener con Dios. ¿Para qué? Para que podamos descubrir, amados hermanos, el plan y los propósitos conforme a la cual Él nos ha llamado a cada uno. Y en el retiro se dijo bien claro, que antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había separado. ¿Para qué? Para hacer lo que a nosotros nos da la gana, para ser aceptos a las cosas que Él, a través de su Espíritu Santo, iba a hacer en nosotros. Vamos a seguir todo este tiempo teniendo prédicas acerca de lo que es el Espíritu Santo. Y hemos venido estudiando quién es Dios, quién es Jesús, y ahora vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Hay mucho que hablar de Él.
Así que por ahora nos vamos a quedar ahí y vamos a darle gracias a Dios de que en esta primera parte tenemos al Espíritu Santo como el ayudador que tenemos al lado. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias por tu Espíritu Santo, que es en verdad nuestro oportuno ayudador en los momentos críticos de nuestra vida, Padre. Gracias porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Y tú nos dices, Padre, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque tú, Señor,